touched her skin, my fingers ran with blood. ¿Qué tal la semana, amigos? Buenas noches, aquí estamos, nunca mejor dicho, 2 en la noche. Con sonidos de la América profunda, esta canción evidentemente que ya conocéis, lejos de cualquier camino, banda sonora de la serie True Detective y que expresa perfectamente, se ha quedado como un icono, la sensación, la desazón también de la América profunda, una América que, por cierto, según las últimas encuestas, cree más que nunca en los fantasmas. Karen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hoy podíamos hablar de casas que son peligrosas para ser compradas o alquiladas. Eso que cuentan que el sector inmobiliario está un poco alzando el vuelo, pero en Estados Unidos hay otros problemas, ¿no? Pues sí. Bueno, yo creo que en todos los países debería decirse cuando ha habido un crimen en la casa, cuando ha muerto alguien en extrañas circunstancias en ella. En Estados Unidos están obligados las inmobiliarias. En España no. En España no. A decirlo. Por eso te digo que en todos los países las inmobiliarias, en vez de ocultarnos cosas, ¿no? Como a veces nos ocultan, no quieren que se sepa la historia, pues deberían contarla. Porque a lo mejor tú eres muy susceptible o muy sensible y en esa casa no vives tus mejores momentos. Claro, la sensación es una casa que tiene historia macabra. ¿Es más difícil de vender? Parece que sí. ¿Un lugar que tiene historia de fantasmas es realmente más complicado de vender? ¿O al revés? Más personas hoy en día, con esto del turismo macabro o el gusto por lo oculto, lo extraño, lo oscuro, darían más dinero. Es un dilema que yo siempre he tenido. ¿Por qué nos pasa con el programa, por ejemplo, que siempre hay lugares donde tienen recelo a contar que hay un fantasma? Y sin embargo, en otros sitios, por ejemplo, establecimientos hosteleros o entornos donde puede ir otra gente, tú y yo sabemos qué es lo que ocurre. Que en cuanto se habla de una habitación concreta, de un lugar donde pasan cosas raras, hay cola. Claro, o sea que es un fenómeno ambivalente, ¿no? Pero es una noche. No es como estar en una casa todos los días viviendo esos fenómenos. A lo mejor una noche sí que quieres probar por ese morbo, digámoslo así, ¿no? De pasar miedo, de a ver si te pasa algo, a ver si ver algo extraño. Pero convivir con los fenómenos todo el día. Todo el día. Eso ya es otra cosa. Y con tu familia entera, que no es lo mismo ir tú a una exploración a ver qué pasa, casi como un juego, como quien va al castillo fantasma, a estar todos los días de tu vida con tus mascotas, tus hijos, lo que sea, en una casa. Y viviendo fenómenos, y viendo cosas, y oyendo. Eso ya es... Otro cantar. Sí. Quería agradecer a toda la comunidad que sigue Universo I, Queridos en la Noche, que es una misma cosa, que se desdobla y que tiene diferentes sentidos y diferentes formas de aproximarse a la realidad del misterio, a contar lo que no se suele contar. Bueno, pues queremos agradecer especialmente a todos los que habéis hecho que en las últimas semanas este humilde programa, esta humilde forma de comunicación sea número 1 en la gran red de descarga iVoox. Para nosotros es muy importante, no por cuestión de vanidad, evidentemente, sino porque se demuestra hoy en día que todo está cambiando y que desde una humilde guardilla se puede hacer un programa que llegue a mucha gente. Esto a mí me sigue sorprendiendo, porque antes había que tener una estructura muy grande para que vosotros pudierais escuchar algo. Ahora todo está barajándose de forma diferente. Y desde una casa como esta,
en este momento, con un té, con un agua con gas, con 2 micrófonos, con un humilde ordenador, podemos estar en contacto con vosotros a través de Radio Set y de iVoox. Gracias, porque es un espaldarazo que de verdad os agradecemos en el alma. Pero vamos a hablar de cuestiones... Sí, vamos a empezar este 2 en la noche con esas cuestiones de casa mala de comprar, casa quizá que no has de alquilar. Yo muchas veces me he acordado de una escena que ejemplifica perfectamente el oscurantismo que existe en torno a la información de las casas. Es como si las casas tuvieran su propia historia. Evidentemente la tienen. Pero no solo una casa, sino lo que ha habido debajo de esa casa, lo que hubo antes cuando no era casa, incluso en el campo, en el despoblado, en el calvero del bosque, que luego fue casa, urbanización maravillosa o más humilde. ¿Qué hubo ahí antes, no? Es como los anillos concéntricos del árbol. Cada uno cuenta una época. O casas al lado del cementerio. Que en muchos lugares de España, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, el caso en Asturias, que tuvo que acudir un sacerdote, año 96, porque, fíjate, creo que ese tema no lo hemos llegado a reinvestigar. Fue impresionante. ¿Sabes cómo empezaron los fenómenos extraños? ¿En qué momento? No. Cuando la cocina, una de las paredes de la cocina se vino abajo. ¿Y sabes con qué se vino abajo? Con lápidas y tumbas del cementerio. Es una historia maravillosa, bueno, macabra, la verdad. Recuerdo perfectamente cuando cubrimos esa historia en Asturias. Te hablo de hace 20 años. Había cedido por algún tipo de corrimiento de tierras, agua, la acción, ¿no?, de una pared que no estaba bien construida, y de repente la familia madre, o más bien abuela y nieta, se encuentran viviendo humildemente, porque era poco menos que una construcción tipo hórreo, ¿no?, reformada. Cae la pared y entra directamente las lápidas o trozos de tumba del cementerio. Y a partir de ese momento, después de la reforma que se hace, fenómenos extraños, la visión de una especie de figura en mitad de la habitación. Había un fenómeno que era muy curioso. Había no un espejo, sino el típico cuadro que refleja el cristal, porque está enfrentado a lo que sería el salón o un pasillo donde entra luz. Entonces tú te ves tenuemente, no como un espejo, sino como un espejo un poco oscuro, ¿no? Te ves en los márgenes de cristal de ese marco. Y entonces decía la niña y la abuela que muchas veces mirando aparecía una figura detrás, ¿no?, en esa especie de subespejo o pseudoespejo. Bueno, pues la gran duda es que se te metan tumbas en casa provoca tal fenómeno de sugestión que tú luego ya vives esos fenómenos, o realmente se ha despertado algo que tiene que ver con las energías incontrolables. Pero ya no solo que se te metan tumbas en casa, el estar viendo todos los días, por ejemplo, tumbas desde tu ventana. Es fuerte. Es un poco macabro, ¿no? Tumbas, entierros, pasarlo mal la gente. Siempre las peores de vender. Ya, pero se hace de todo. Yo he visto. Estaba pensando. Yo he visto vender pisos, sí, tapia con Cuéntanos, el cementerio. Porque no es que lo hiciera tu padre. No, hay que decir no. que tu padre, tu padre era constructor, sí, pero evidentemente, y un hombre absolutamente honesto, pero claro, sabía lo que se cocía y que contaban algunos de la época del boom, ¿no? De los 70 y 80. Hacían. Que directamente hacían. Cuéntanos, y yo lo he visto, cuéntanos, que esto es muy interesante. ¿Qué se hacía? Construcciones en Levante, por ejemplo. En la época del boom de toda la zona de Levante, donde se construía. Al principio, claro, los terrenos estaban muy cerca de la playa y entonces eran los mejores y los que primero se compraron, ¿no? Pero luego, cuando ya no había y la demanda seguía creciendo, pues entonces se iban un poco más para atrás, hasta que llegaban, claro, hasta la tapia del cementerio. ¿A 18ª línea de playa? Exactamente. O sea, que tenías que hacer 2 kilómetros con la abuela, los niños, cargados con la sombrilla, las 5 hamacas y 2 kilómetros, 40 grados a la sombra. ¿La fiambrera? La fiambrera, la nevera llena de botellines, sí. O sea, todo. 2 kilómetros hasta que llegaras a la playa española. Y encima volvías a tu casa y las vistas que tenían eran el cementerio y las lápidas. Era, vamos... Mira, yo quería dar un poco de terror, pero claro, es que esto es... Además se me ha cruzado la mente también pensando en... Es tal el estigma de aquella casa junto al cementerio, porque hay estas películas, evidentemente, pero cuéntanos, porque esto es maravilloso. ¿Qué se llegaba a hacer en el Levante de final de los 70, principios de los 80? Pues mira, para que la gente no viera precisamente las ventanas que daban al cementerio, allí se ponía en lo que era, por ejemplo, la ventana, un magnífico póster, especie de póster o
cortina de estas que se bajan como si estuvieras en Hawái. Vamos, que la vista era... Nunca abrían esas cortinas. Autobuses también, Nunca ¿no? Tapando el cementerio. Nunca abrían esas cortinas, nunca se asomaban por esas habitaciones, siempre desde la terraza de arriba para ver las magníficas vistas a 2, 3, 4, 5 kilómetros que había del mar. Pero me claro. estoy imaginando el que compra el pequeño apartamentito en la ciudad del Levante español, se la ha comprado, va a la habitación perfectamente decorada, pues por ejemplo con un dibujo de Hawái o un póster de David Hasselhoff o algo así de la época. Ya estamos en casa. Ya estamos Familia, en casa. ya estamos en casa. Los niños, Perico, Gertrudis, meteros aquí, anda. Mirad qué abres la ventana y te imaginas ahora mismo la cara de esa familia observando las lápidas del cementerio y los cipreses. Sí, porque luego era lo típico, Manuel, que era demasiado barato. Teníamos que Algo tenía que tener. Algo tenía que tener. Pues sí, tenía vistos al cementerio. Lo que decías de los autobuses también, esos autobuses que recogían en Madrid, Bilbao y llevaban hasta esas zonas de Levante, y entonces perfectamente colocado el autobús, les llevaban a comer primero la paella y mientras colocaban el autobús entre el cementerio y la casa para que no se viera. Es increíble. Desde el bajo y desde el primero el autobús lo tapaba. Entonces siempre se enseñaban las casas piloto que eran esas. Pero vamos a ver, de arriba ya no. Pero todo esto que estamos contando y que, claro, es que da la risa un poco también. Pero ahora enseguida nos ponemos serios, porque lo que significa es el enorme miedo a un lugar donde, curiosamente, la parapsicología, los investigadores de siempre dicen que es el más tranquilo, donde nunca pasa nada. Yo no lo tengo tan claro, que sea el más tranquilo donde no pasa nada, pero es verdad que es mucho más la fama, el icono, ¿no?, de la cruz, Reskin in Paz, las inscripciones, los cipreses y, claro, unas tumbas de piedra, sobre todo los cementerios más antiguos. Eso impresiona a todo el mundo y nadie quiere vivir cerca del cementerio si uno es que sea muy tipo raro. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que está ahí es el estigma de toda una serie de generaciones con aquella casa al lado del cementerio. Pero no luego solo no podían recurrir, claro. No, claro, ellos las han comprado con Claro. todas las de la ley. Y además es que no solo eso, sino que, claro, la construcción estaba al lado del cementerio y cuando se hicieron las obras, sabéis que hay que quitar pues mucha tierra para hacer los cimientos, ¿no? Porque no son casas pequeñas, son edificios altos. Y entonces, claro, sale de todo. ¿Y en Salen cuántas restos. casas un poco sin nombre de ese mundo curioso de la costa española, donde dicen algunos que es el mejor lugar para perderse porque es que nadie tiene muy claro ni quién vive ni quién no vive en ocasiones, ¿no? Mega urbanizaciones inmensas, lejos ya incluso de la costa. En cuántas, incluso grandes colmenas o edificios importantes, no habrá habido fenómenos que por la temporalidad, ¿no?, del tipo de personas, extranjeros, no tenemos tanta información. ¿Cuántos no habrán sufrido fenómenos raros? Bueno, en alguno de los que te digo acabaron quitando el cementerio. Tú fíjate que también estás en verano ahí levantando los muertos para llevárselos a otro cementerio. Para llevar el cementerio fuera del pueblo. Fuera del pueblo. Sí, acabaron moviendo a los muertos en este caso. La historia de los camposantos en España es la historia de, en pleno corazón de la ciudad, en pleno corazón del poblado, siempre estaba el cementerio. Y a partir del siglo XVIII y XIX, sobre todo con desamortización de Mendizábal, con la usurpación o la tramitación de los terrenos eclesiásticos, que eran muchos, para suelo urbano, la gran recalificación de la historia de España, digámoslo así, bueno, pues es cuando empiezan a aparecer esos cementerios que todos tenemos en la imagen, sea Castilla, sea Galicia, sea Andalucía, a las afueras del pueblo. Y se convierten, como decía el gran José Luis Cardero, al que mandamos un fuerte abrazo, el gran antropólogo, se convierten en espacios liminales, se convierten esos lugares que ya no son el palpitar de la propia población, en sitios donde no es bueno acudir al caer la noche, donde pueden pasar cosas, donde se santigua uno, ya no solo por creencia religiosa, ojo, sino por rito interno, muy español, del miedo, del no mencionar a los muertos, bueno, en el fondo de negar la muerte, ¿no? Desde el romanticismo hasta ahora, queda el espacio del Camposanto como apartado, como marginado. Acuérdate, por ejemplo, en Belmez. En Belmez de la Moraleda es un ejemplo muy bueno. Está el cementerio, como en casi todas partes, en una especie de riscos, donde está la tumba de María Gómez Cámara y otras muchas tumbas, claro. Pero, durante toda la historia, ¿qué fue el cementerio de Belmez? La propia Casa de las Caras, la calle Real, es decir, la calle Rodríguez Acosta, la calle María Gómez Cámara, la calle arteria mayor de ese pueblo. Por eso,
Las crónicas de Martín Serrano, por ejemplo, decían que unas semanas antes se abrió la calle Real y salían las puertas, Claro. los huesos y las tumbas. La gente se espantaba, porque está el tema de profecía, profanación, que no ha sido respetuoso con los muertos, pero al mismo tiempo la sensación o el descubrimiento de que estás viviendo sobre huesos. Y además las cosas que te encuentras, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando levantaron el cementerio este del que te hablo para trasladarlo ya fuera del pueblo, encontraron incluso a niños incorruptos. Yo pude ver algunas de las fotografías, niñas, una niña en concreto que había muerto muy pequeñita, incluso la enterraron con el vestido de bautizo, con todos los faldones, y estaba totalmente incorrupta, y eso que había muerto de una enfermedad contagiosa y bastante, pero claro, la sal que lleva ese propio suelo, el clima, hicieron que se produjera una momificación natural, ¿no? Tú imagínate, vas a tu casa, estás tranquilamente, se están llevando los muertos del cementerio que tienes tapia con tapia y encima te salen incorruptos, o sea, como si los hubieran enterrado ayer. Pues el susto que te llevas, aunque sea simple sugestión, ya no estás a gusto en esa casa. Y vamos a hablar precisamente sobre eso, sobre casas donde uno no está a gusto. A veces la información que se recibe es la que ya será el dabonazo, pero muchas otras veces las personas tienen una sensación de que están en un sitio que han comprado alquilado y que no. Yo tengo en la mente, pero como para no olvidar, la siguiente escena. Imaginaos cómo pudo ser. Podemos cambiar los hechos, la ciudad española que queráis, pero pongamos en situación a Manuel, por ejemplo, que es un seguidor de los programas de madrugada de misterio. Él ha alquilado un piso, un cuarto piso, en una calle céntrica de un barrio interesante en Madrid. Y como en España no nos dejan saber la historia de las casas, a no ser que uno investigue, indague y sea arqueólogo de casas, en el aspecto de seguir las pistas de que ha habido ahí, lo normal es que uno vaya a la inmobiliaria y aquel piso estaba muy bien. Cuarto, exterior, derecha, vistas, calle estrechita. Y entonces alguien está en la cama. La típica cama que ya estaba allí, con ese cabecero un poco marrón muy oscuro y gastado, como de los años 50. Pero las noches pasaban tranquilas, no pasaba absolutamente nada. Y se había un detalle que era curioso. La casa era demasiado barata. Tanto que el buen español siempre se pregunta si no hay gato encerrado, porque somos muy de encerrarnos gatos unos a otros, ¿no? Toda la historia ha sido así. Pero, bueno, ¿qué puede ocurrir? Es casi un chollo. Y un día en la cocina, en esa cocina como de teca, de puertas verdes, con sus manijas, sus mostradores de obra, los azulejos, como un silbido. Y la sensación de Manuel, que está solo en su casa porque todavía su familia no se puede trasladar con su nuevo trabajo que él ha adquirido y que está, digamos, demostrándole a sí mismo que es capaz de sacar a toda su familia adelante. Él habla cada día por teléfono, de esos colgados en la pared de la época, con su familia en Jaén, diciendo que todo va fantásticamente, pero él sabe que no va tan fantásticamente. Porque efectivamente hay un patio de vecinos, hay una especie de zona de corrala que conecta con otras ventanas y por ahí quizás se puedan colar los sonidos que en ocasiones le han sobresaltado. Por ejemplo, haciéndose el típico cazo de leche, pues para tomarlo, como costumbre que parece ya casi antigua, y descansar. Y entonces, como a su espalda, y como si alguien le silbase su propio nombre: Manuel. Cuando pasa una vez, bueno, puede ser casualidad, la vecina, quizá algún otro vecino que él no conoce se llame Manuel. No hay mucha conexión en este Madrid, que no es el pueblo de Jaén, de la provincia, donde todos se conocen. No, aquí cada uno hace, en la gran ciudad, en la salvaje jungla de la ciudad, cada uno hace su propia vida. Y esto pasó hace mucho tiempo. Una de las distracciones de Manuel es sintonizar en el transistor, en la noche sola de los cabezales de los años 50, los programas que hablan de
fenómenos extraños, porque él nunca ha querido mucho en esto. Pero resulta que un día cuentan la historia de una casa. Y él pone mucha atención. Qué terrible tragedia. Alguien de familia adinerada, colándose como un fantasma, utilizando guantes en los pomos de las puertas, avanzando con un cuchillo, matando a la criada. Y tú imaginaos la cara de ese hombre cuando al presentador de ese programa de misterio se le ocurre dar la dirección concreta de esa casa. Calle tal, número 57, cuarto derecha. Y es consciente ese hombre en la cama de esa habitación, en ese mismo instante, que está en la casa muy barata, donde en los años 50 se produjeron una serie de crímenes terribles que dieron la vuelta a España, donde un individuo dejó el pasillo, un baño, la cocina sembrado de cadáveres. Y es consciente, porque nadie sabe el pasado de las casas, de que está a las 2 de la madrugada metido en la cama en esa casa. Así que imaginemos el panorama. Te enteras repentinamente de que en la carambola increíble esa casa de la pequeña calle es el lugar de los crímenes. Y tú estás ahí, habiendo pagado un año, en la camita, con la sabanita, y dice en tu piso, cuarto derecha, exterior, calle 57. ¿Tú imaginas a esa persona? No duermes. Claro. Yo creo que el espanto fue ese mismo momento. ¿Cómo salir de la casa? O sea, ¿cómo haces para salir de la casa? Porque entonces yo creo que todos los fantasmas, todas las voces, todo se te viene encima, ¿no? Era su gestión. Él no sabía que habían ocurrido crímenes ahí. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un lugar donde tienen una memoria y una archivística para todo, está viendo, fíjate, qué curioso, polémicas con el tema de si las inmobiliarias deben informar, no deben informar, y están surgiendo, esto es curiosísimo, nos lo cuenta Clara Tauces, están surgiendo servicios complementarios donde a ti, si te hurtan algún tipo de información, tú puedes acudir a la ficha arqueológica, entre comillas, de tu propia casa, para, si que has hecho una inversión, sea alquiler, sobre todo si es compra, tú sepas todo lo que ha pasado en esa vivienda. Yo creo que es impresionante, ¿no? Y esa batalla llegará a otros países, se irá abriendo paso. ¿Es de lógica? ¿Vosotros qué opináis? De momento, si os parece, podemos ir escuchando a Clara Tauces, porque hay últimos casos. Parece que el éxito de algunos de estos servicios concretos es tremendo. ¿Y sabéis por qué, amigos? Porque la creencia, si no en fantasmas, en que las casas pueden tener memoria, en Estados Unidos es creciente. Jennifer Marie acababa de comprar la casa de sus sueños en un condominio de Phoenix, en Estados Unidos. Hacía apenas 2 semanas que se había mudado con sus 2 hijas a su nuevo hogar cuando una vecina le paró en la calle y le preguntó: ¿Sabe usted la historia que hay detrás de esta casa? Yo le dije: oh, por favor, no me diga que se ha muerto alguien aquí, como bromeando. Y ella dijo: en realidad es peor. A partir de ese instante, el sueño de Jennifer se transformó en pesadilla al conocer el oscuro pasado de su vivienda. Hacía solo 7 meses que la tragedia se había apoderado de aquel lugar.
El 26 de octubre de 2013, Michael Guzzo, un hombre aparentemente normal, definido por la gente que lo conoció como una buena persona, no pudo soportar por más tiempo el ladrido de los perros de sus vecinos, los Moore. Cogió un arma, cruzó los escasos metros que le separaban de la casa de sus vecinos y acabó con la vida de 4 de ellos y sus 2 perros. Al parecer, en los últimos meses, Guzzo había empezado a dar muestras de desequilibrio cuyo detonante habían sido los continuos ladridos de los perros. Incluso se había encarado con sus vecinos por este motivo, diciéndoles que quería vivir en paz. Pero ese día, como suele decirse, se le cruzó un cable y acabó con sus vecinos. Después regresó a su casa, la casa que acababa de comprar Jennifer Marie por $65,000, que eran todos sus ahorros, y finalmente se suicidó. Rompí a llorar y pensé, oh, no, nunca habría comprado esta casa, nunca. Aquel descubrimiento sobre su nuevo hogar le perturbó tanto que hizo las maletas, cogió a sus hijas y se mudó a casa de su madre. Pero el problema seguía sin solución. Entonces decidió consultar a un abogado y este le abrió los ojos del todo. No hay mucho que puedas hacer. La ley en Arizona dice que no hay obligación de revelar este tipo de información. Es usted, como comprador, el que tiene que ser más inteligente. Pero ¿es posible prever algo así? Desde hace unos años es posible hacerlo. Está al alcance de cualquiera, al menos en Estados Unidos, con una nueva herramienta o una web llamada diedinhouse.com, creada por Roy Condrey, un ingeniero de software de Estados Unidos. Condrey es además ingeniero de comunicaciones en la Guardia Nacional de Carolina del Sur. La idea de fundar esta web le vino a Condrey, quien se confiesa creyente en los espectros, cuando se enteró de que la casa que iba a adquirir había sido protagonista de una muerte violenta. Indagando en esta cuestión, descubrió que en la mayoría de los estados de su país la ley no obliga a comunicar a los potenciales compradores las muertes en extrañas circunstancias que han acaecido en esas viviendas, pero en cambio sí están obligados a informar de defectos estructurales. Como vosotros bien sabéis, Iker y Carmen, ponerse a investigar el pasado de una vivienda lleva tiempo y dinero. Y Condrey decidió crear una web en la que por un módico precio, unos 12 euros, el interesado puede introducir una dirección y descubrir si allí se han producido crímenes, suicidios, incendios y otros espantos compatibles con el perfil de las llamadas casas marcadas o casas estigmatizadas. Este sitio web ya ha recibido más de 40.000 solicitudes y funciona como un gran rastreador conectado a 118 registros públicos y privados. Una pequeña porción en realidad, porque la mayoría de los datos disponibles son desde 1980 en adelante. Y piensa ya expandirse a otros países. ¿Y cuál es el éxito de una página web como esta? Puede tener que ver con 2 factores. El primero es la creencia de los norteamericanos en los fantasmas. Según una encuesta realizada por Associated Press Poll, 1/3 de los estadounidenses cree en espectros. Es mucho, ¿no? Y el segundo es la posibilidad de hacer negocio comprando una casa marcada, cuyo valor se depreciaría entre un 25 y un 30% de su precio de mercado. Eso sí, quien pretenda hacer negocio adquiriendo un lugar estigmatizado tendrá que aprender a vivir en él, igual que Jennifer Marie, quien finalmente ha tenido que asimilar su nueva situación. Espero traer buena alegría y buenas vibraciones a este lugar conmigo y mis chicas y hacer que sea un hogar feliz para nosotras. Ahora estaba pensando que hace no mucho tiempo, contando los típicos secretillos que contamos siempre en este programa, sin decir nombres, no podemos, no estamos autorizados, un importante empresario
nos contaba hace apenas una semana sus dudas, la balanza desequilibrada, y nos preguntaba: ¿vosotros qué haríais? Hay una operación financiera en Madrid importante. Todo está perfecto. No hay ningún problema. Es un buen negocio. Nosotros no teníamos nada que ver. Como somos amigos, estábamos comiendo simplemente y nos lo contaban. Y preguntamos si cuál es el problema, y era que tiene un fantasma. ¿Eso se convierte hoy en día en un aliciente si ese lugar va a ser visitable? ¿Si va a generar unos réditos? ¿O es un problema? No es una vivienda, es una especie de local, ¿no? Bueno, pues estas cosas pasan porque nosotros, curiosamente, no es que nos las demos de interesantes, pero es que sabíamos la historia de esa casa e incluso habíamos hecho nuestras pesquisas, vamos a llamarlo así, y entrevistas. Y además era un fenómeno raro, ¿no? Con todo tipo de cosas un poco agresivas. Y en la cara de este imprudente empresario veíamos las tremendas dudas, ya no solo por parte de la persona que quiere vivir en un hogar, sino cuando un empresario sí que tiene los datos, el dilema es tremendo, porque existe más miedo al pasado de una casa, a la memoria de una casa, que lo que podemos pensar, la experiencia de un fantasma que haya salido en algunos medios como Casa Encantada. Yo creo que todavía es una losa muy importante, fíjate, muy importante. Sí, yo recuerdo cuando estuvimos en la Casa de los Crímenes, había salido en Madrid también. Sí, en la Casa de los Crímenes. Bueno, en la Casa de los Crímenes, donde un sastre mató a todos sus hijos y a su mujer. Una casa donde además habían pasado más cosas. Una doncella, una sirvienta, había asesinado también a su hijo recién nacido y lo había metido en el armario. Todo además en el mismo piso, en el mismo bloque, en la misma casa. Una casa bastante rara, una casa antigua. Había habido una reyerta entre dos personas relacionadas sentimentalmente. Un crimen homosexual, como se dijo en la época, que llamaba esto mucho la atención, con un candelabro y luego cuchillado. Es decir, una casa que la policía de Madrid decía, bueno, ¿pero esto qué es? Sí, muchos crímenes detrás. Y justo cuando sale publicada en una de las webs de inmobiliarias que todos consultamos, ¿no?, para ver las casas que se venden, pues salió a la luz la historia y un periódico la publicó. Y esa casa no se vendía ni para atrás. Porque claro, alguien que estuvo a punto de comprarla, y además lo ponía, se le ocurrió buscar por internet la dirección. Bueno, en realidad estás con tu dinero adquiriendo una vivienda en un sitio antiguo que tiene que tener su historia. También tienes que conocer, ¿no? O aunque no sea antiguo, aunque haya tenido inquilinos recientes, o normalmente quieres saber dónde vas a vivir, y más si vas a desembolsar un dinero. Esta pareja hizo eso, buscó 4 cosas por internet sobre la dirección y enseguida empezaron a aparecerle todos los crímenes que habían ocurrido en esa casa. Claro, decidieron no comprarla. Yo me acuerdo que Paco Pérez Avellano, el doctor Gonan, me decían, a pesar de su aparente racionalismo, que ellos tampoco vivirían en esa casa. Normal. Quizá porque aunque no pase nada, la mente puede, en sus cortocircuitos internos que ocurren constantemente, pues puede generarnos unos miedos, unas aprensiones, ¿no? Curiosamente, en Estados Unidos hay estados donde sí es obligatorio por parte de las inmobiliarias dar esa ficha de la casa. Imaginamos, porque ya nos conocemos todos, que los americanos tampoco son ningunos santos, ¿no? Que harán como los españoles. Son muy serios, pero también habrá sus trampillas, dependiendo del ambiente, seguro, de tachar o de cambiar o de infiltrar otros datos, ¿no? Como haciendo lo del autobús y el cementerio, con el pasado de las casas. Pero me está ahora, escuchando la crónica de Clara, estaba pensando, pero vamos a ver, ¿cuántas casas con crímenes hay en España? Si hay un montón de crímenes, prácticamente, no un montón, pero hay crímenes a diario en España, por desgracia. No se vuelve a saber. Habitualmente cuando hay un crimen, bueno, sí, pero ¿dónde queda eso archivado? Pueden quedar unas imágenes de un telediario, pueden quedar unos datos. No es fácil encontrar la biografía de una casa. Entonces, la idea de esta página web, que es de pago, ha tenido 40.000 solicitudes de trabajos. ¿Qué hace? Que interconecta fácil, los datos, ¿no? Ahora es más fácil. Para quien sabe rastrear, que tampoco... Ahora es más sencillo. Ha habido crímenes muy famosos en casas ahora, que ya no solo por fuera, ¿no?, que se ve perfectamente la casa.
el crimen de los niños estos brasileños con los padres descuartizados allí. Esa casa pero va a tú quedar marcada para dirección siempre. y no sabes cuál es. Sí. Sí. Sí, Tienes sí. que fijarte si mucho. tú metes los datos en internet, el Sale. crimen de Piot sale. O sea, Así como sale. para comprarse chalets, ¿sabes? Claro, y, o Madre como mía. para alquilarlo. Madre Pues mía. imagínate, es que va a ser muy difícil, va a ser muy complicado y a lo mejor nunca pasa nada allí, pero ya solamente con saber lo que ha ocurrido, ¿no? Yo creo que la propia cabeza hace que no puedas descansar bien, pero como ese, cientos en España. Pero claro, y que Hay no se sabe muchísimos. nada. No se sabe En absolutamente grandes nada. bloques, en urbanizaciones. Claro, en que no han chalets. tenido además tanto eco mediático como este, por ejemplo, o que han ocurrido hace ya muchos años donde no se publicaba tanto o en las televisiones, o incluso no había ni televisiones, simplemente salía reflejado en un breve de un periódico. Claro, esas casas es mucho más difícil rastrearlas si no es por alguien del entorno, del pueblo, de la localidad que te dice el vecino, es que en esta casa ha habido un crimen, no te tienes por qué No me enterar. extraña que haya tenido éxito esta página web, pero también demuestra cómo los americanos se preocupan por esto. Pues es decir, no quiero vivir en cualquier sitio, porque tenemos, yo creo que es el efecto Amityville, ¿no? El Hay efecto personas que las Amityville. conocemos que antes de comprar una casa llevan a personas sensibles como Paloma Navarrete Y buenos amigos, ¿eh? para ver si hay algo, si no hay nada. Son casas con soleras, son casas antiguas que han tenido varios dueños. Bueno, pues es normal, ¿no? Tú lo que quieres es la tranquilidad tuya y de tu familia, y más en un sitio donde estás conviviendo, viviendo, durmiendo. Lo que quieres es descansar, no estar acompañado. Bueno, la historia y la memoria de las casas, qué poco sabemos de ellas. Por tanto, el hecho de que alguien haya cruzado datos públicos, que hay gente inteligente por ahí, tú metes la dirección y entonces ese servidor, esa especie de Google perfectamente Primero metes dirigido. la tarjeta de crédito. Sí, bien, pero es que me parece bien. Sí, sí. Es que me parece bien. O sea, no lo hace gratuito porque esto es un servicio como si fuera un servicio de documentación y asesoría. O sea, eso se paga, oye, si lo quieres. Me imagino. Lo hacen todo perfectamente arreglado. ¿Usted quiere un informe de verdad que es un trabajo el que va a costar hacerlo de toda la historia del lugar donde está su casa? Y claro, las bases de datos que son públicas, cuestiones, noticias, no debe ser fácil hacer eso. Y tú pones calle tal, 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 tal y te sale toda la historia de esa casa. Claro, en Estados Unidos, imaginaos con el pasado que hay, y si es una casa un poco antigua, lo que puede revelar todo eso. Entonces tú luego ya juzgas si sí o si no, ¿no? Pero tienes una información. Aquí habitualmente, y viendo el mundo de las inmobiliarias, que es otro gran misterio, nadie da un dato, nadie sabe nada ni del que estaba antes, vamos. Y es la sensación esa como del hotel, ¿no? De tú estás en un sitio y no tienes ni más remota idea de qué ha podido pasar ahí, qué ha podido ocurrir ahí. Claro, la diferencia es lo que tú decías, en el hotel estás una noche, Claro. queda hasta exótico, pero en una casa es otra historia, ¿eh? Y luego la sensación de que en muchos de los casos, sinceramente, donde han pasado cosas, había una historia trágica detrás. Esta misma semana, una fotografía polémica ha dado la vuelta a España en un local que tiene que ver con políticos, así que ya ojo y cuidado. Y bueno, yo no he indagado mucho en este tema porque yo nada más ver la foto, a mí es la impresión, ¿eh? Yo os digo, mi impresión es un pueblo de Granada. Yo creo que Antena 3, La 1, un montón de programas han sacado cosas. A mí me parece una plantilla, que no sé si puede ser o no, deformada más o menos, colocando algo, una niña fantasma. A mí que un tipo se ponga a hacer fotos en la oscuridad en el pasillo, si es así, a ver qué pasa, me parece raro, ¿no? Si es así, ha sido hecha conscientemente. Es decir, esa fotografía efectivamente parece que tiene un programa detrás. Lo que pasa es que hay muchos programas y hay gente con su buena intención, que a veces les engañan y se creen que han salido fantasmas y te lo mandan. Mira, me ha mandado mi primo esto y me ha salido... Y es la típica plantilla sin retocar. O sea, sin retocar. Yo creo que es una broma que se ha salido de madre. En este caso, esa fotografía está retocada. La han puesto, además, varios filtros por encima para que se parezca más a un fantasma. Es decir, no es el fantasma típico de la aplicación que se ve perfectamente. Puesto sin más. Que es Sí, puesto Diego y sin más Guillermo no y que es una encontraban el aplicación. fantasma, que en muchos casos que han dado la vuelta al mundo, en Italia, recuerdas, tal, eran aplicaciones concretas de Sí. fantasmas, Ghost Cam, Totalmente. demás, puesto ahí. Bien, yo creo en este Aquí hay caso un sentido, o sea, hay algo detrás porque esa fotografía se ha hecho como cebo.
No lo sé por lo que se ha hecho. Yo no tengo ni idea La sensación. la historia que hay detrás. Lo que sé es que se ha intentado dar por buena una fotografía que yo creo que está completamente retocada y que ha pasado por varios programas para hacer creer que es un fantasma cuando en realidad es una aplicación. Sí, yo tengo esa misma sensación. Broma a alguien, que hoy en día todo sale un poco de círculo. Hay dos opciones, o broma o mala intención, ¿no? Para que alguien pique. Si han querido eso, ha habido un montón de programas que han dedicado muchas horas al fantasma O publicidad tan que evidente, busquen por ¿no? algo, que es mucho no más fácil. No creo, porque yo creo que el alcalde del pueblo estaba hasta el gorro. Por mucho que hablaban del pueblo, era para hablar de fantasmas, y eso es una situación ambivalente. Pero yo creo, sinceramente, me puedo equivocar, que es la típica broma que se ha ido de madre, en mi opinión, y que esa imagen no es real. ¿Puedo estar equivocado? Puede ser, pero yo creo que no. Por tantas... yo creo que nadie ha visto tantas fotos de cosas raras como el equipo de Cuarto Milenio. No. Y es la sensación clarísima de algo que mi duda es si es un cebo para que alguien pique a nivel de programas, a nivel de... o si es algo mucho más interno y que de pronto, a mí que alguien haga foto con flash, oyes algo y en vez de encender la luz haces una foto con flash, oye, lo lógico es encender la luz, no hacer una foto con flash a un pasillo. Es que cuando te preguntan, oye Iker, ¿y cómo distingues? Esta semana hemos grabado con nuestro amigo Bertín Osborne. ¿Cómo distingues? La eterna pregunta, es normal. Un fraude, un engaño. Pues al final es un poco el instinto. Claro que nosotros nos hemos equivocado en alguna ocasión. Es decir, nos la han colado. nos la han colado con fotografías que luego eran de una Totalmente. plantilla y que gracias a una pintora descubrimos que era esa plantilla. Claro, una plantilla, pero ¿hace cuántos años? No son Claro, las plantillas hace que se 12 utilizan. 13 años. Claro. Pero te Ahora quiero decir, todos los- claro, y cada nos vez la más colaron, complicado, cada vez más complicado. Y oye, uno va de buena fe, pasa eso, pues oye, intenta resolverlo y punto. Nadie puede pensar, pero a veces son muy escasas las bromas, pero hoy en día hay todo el material para hacer bromas. Está pasando mucho lo de grupos de amigos o demás que se hacen una broma, eso sale de ese circuito y otras personas, incluso de buena fe, la redistribuyen diciendo, oye, mi amigo Genaro Mira, ha sacado un es tan fantasma. sencillo como que y llegan muchas, al correo llegan muchas de, mira, mis primas estaban haciendo una fotografía, me han enseñado, me la han mandado para que viera. Y no es de sus primas. Sí, es de sus primas, pero se la mandan a lo mejor a la abuela, y la abuela con toda la buena intención, que de verdad que es buena intención, o sea, que no es que te la quieran, porque incluso muchas luego, cuando las nietas o cuando las... Claro, ya. dicen, oye, ¿cómo lo has mandado ahí? ¿Cómo lo has mandado a ese programa? Si era solamente una broma, tal, y las pobres, ay, de verdad, perdonad, que es que me la han colado, que... No tienen por qué saberlo. Hay gente que no sabe utilizar los móviles, ni mucho menos que haya esas aplicaciones. Pero es una simple broma que se acaba descubriendo, ¿no? Y son fotografías sin manipular. Ya te digo que son aplicaciones que además son súper burdas. Siempre es la misma niña china Siempre. o japonesa que sale dando miedo al fondo. Siempre es lo mismo. Puesta más al fondo, más detrás de una cortina, menos detrás de una cortina, pero siempre la misma. Y entonces, pues claro, enseguida te das cuenta. Pero en este caso es que esa fotografía ha sido retocada, es que esa fotografía ha sido perfectamente integrada en ese pasillo para que parezca verdaderamente A mí me da mala espina. una niña. Desde que la vi, ¿eh? Además, ¿sabes qué pasa? Que es que no hay ningún punto de luz que pueda hacer que sea un reflejo de algo. No hay nada que pueda hacer creer que es una pareidolia. Es decir, está demasiado definida y demasiado puesta, bien puesta, para Ahora, que se vea que es. Hay una cosa que está clarísima. Lo que sacamos a colación de todo esto, para mí es un fraude más que error, fijaos, pero bueno. Lo que sí está claro es que lo sacaba Ideal de Granada, el mítico periódico que sacó por vez primero una noticia de las caras de Belmed, por cierto. Bueno, evidentemente multiplicando por 30 a cualquier otra noticia. Claro. O sea, lo que está muy claro es que sea fraude, o haya lo que sea, foto de fantasma, que es algo que parece anacrónico, parece del espiritismo, parece de las hermanas Fox. Ya nadie debería creer en fantasmas, entre comillas, en el siglo XXI, ¿no? Bueno, pues sale la foto del fantasma, es como los informes OVNI, todavía más. Foto de fantasma en un pueblo de Granada que lo saca supuestamente un concejal, supuestamente. Noticia número 1. O sea que los fantasmas son trending topic, que nadie los ha logrado exorcizar del todo. Que cuando aparecen, aunque sea con una fotografía que nos puede parecer especialistas más burda... También que tengan ¡pum! cuidado con esto, porque el otro día me escribía también una colega de un periódico
por una cosa también de fantasmas, y diciendo que, claro, que había ido gente de nuestro equipo y era mentira. O sea, cuidadito, nuestro equipo Bueno, es nuestro equipo. estoy harto de que haya gente que utilice el nombre de Cuarto Milenio. Pues se está utilizando mogollón. Claro, pues es normal Lo que también. pasa es que hay algunos colegas que sí que te llaman para verificar. Oye, que estaba aquí. No, mira, es que esa persona ni la conozco. No sé quién narices es. Por supuesto, no forma Gente parte enseñando del equipo de carnets. Cuarto Milenio. Gente enseñando carnets que hago trates en tu casa con el signo de Sí, Cuarto pero Milenio. ¿carnet de qué? Si en el Cuarto Milenio no hay carnets. Ya lo sé, pero a una persona en no sé qué sitio no tiene por qué saberlo. Esto se ha hecho toda la vida, ¿eh? Esto ha ocurrido toda la vida. Lo que pasa es que somos el país de la picaresca y claro, si ustedes no identifican visualmente, son seguidores, si vosotros al reportero, pues no es del equipo de Cuarto Milenio habitualmente. Y hay una serie de colaboradores que si uno sigue el programa, pues los ve. O sea, es que no... Tanto los informadores como los reporteros. Es que no hay mucho lío. Y luego hay gente, mucho jeta, pero jeta, pues como siempre ha habido en el mundo de misterio especialmente, ¿no? Gente que se intenta aprovechar. Pues para hacer sus rutitas, para hacer sus casitas encantadas o para hacer lo que él quiera. Y para acceder a información diciendo que es de parte de Cuarto Milenio. No, y para entrar en sitios haciéndoles creer que son de nuestro equipo y hacer investigaciones incluso por la noche, cerrándolos. Claro, que, el problema es que hay mucha gente sin que no tiene por qué permisos y saber sin quién es el nada. equipo, claro. Bueno, pues que llamen. Ya. Que llamen o que vean simplemente el staff de nuestro equipo. Bueno, Ya a ver, está. claro, a ver si va sabe... algún colaborador, nosotros siempre pedimos los permisos pertinentes para que vaya ese colaborador. Claro, pero el asunto es, sí, que es bueno por lo menos decirlo. Por lo menos decirlo y que se sepa. Porque hay algunos, ahora mismo, en el mundo que habla de misterios, hay algunos por ahí que es, o sea, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, pero claro, no engañando, diciendo que vas de parte de otro. Y hay algunos rondando por ahí que es del terror, que también quien queda mal es quien se cree que es de Cuarto Milenio, pero hombre, este señor, esta señora, ¿cómo va a ser? Si, pues eso, ya nos entendemos, ¿no? Yo la anécdota más asombrosa a este nivel es, creo que la conté en alguna ocasión, y si la conté en un compañero de un periódico importantísimo en Sevilla, me decía, mire, ¿quieres que fuimos a una ruta? Y tuve vergüenza ajena, un compañero de ABC de Sevilla, que no es cualquiera periódico, ¿eh? Me decía, mire, Iker, vergüenza ajena. Tuvimos que interpelar a esa persona, una mujer en concreto, que hablaba de ti, que a saber, claro, yo no la conocía, claro, tanta gente dice que me conoce, Que es tu primo. que es mi primo, que me conoce, que es mi hermano, no tengo hermanos, que es mi hermano, o sea, me he encontrado es increíble, ¿no? También, Es sí. increíble. Bueno, pues, bueno, amigos del alma, imagínate. Pero fijaos, porque esto es importantísimo, la sensación tremenda de que la gente no tiene ningún reparo en decir algo que es absolutamente falso. Pero con todo el morro, pero sin ningún problema. Esta persona decía, es que Iker lo ha tenido muy fácil a una gente que estaba en una ruta de misterio o lo que fuera, que ya ves qué interés. Pero claro, como su padre le puso todo tan fácil, su padre le ayudó tanto, su padre era quien era, y le pregunta el amigo este del periódico, ¿pero ¿y su padre quién era? Y dice, pues el doctor Jiménez del Oso. Es que basta con poner Wikipedia o con... Yo no soy hijo de Jiménez del Oso. Entonces, ¿cuál es el nivel de la preparación? ¿Cuál es el nivel de... O sea, ¿por qué se hace lo que se está haciendo? ¿Por qué algunos jetas sin escrúpulos están haciendo rutas o engañando a 4 incautos? Que a mí me parece muy bien que se haga rutas, pero que no se tengan en la más mínima información de algo que con un clic cualquiera puede tener, ¿no? No, y lo que es peor, que se inventen historias de los sitios. O sea, se están haciendo rutas con sitios inventados. Sí. Inventados, o sea, con todas las letras. Sí. Donde no ha pasado absolutamente nada, donde no hay historia, donde no hay leyenda, donde directamente se inventan un cuento. Sí, pero ya acudir, por ejemplo, porque ¿quién le suena? Bueno, pues Iker no sé qué. Y decir eso, ¿no? Primero que en una crítica, que en una ruta se te pongan a criticar, cuando tú no estás ahí ya es raro, pero bueno, muy propio de este país, ¿no? Y de este mundillo. Pero que encima digan que no, ese cara, como es hijo de Jiménez del Oso, cuando cualquiera con mínimo interés sabe que no es así. Bueno, pues eso está pasando y como siempre decimos, oye, pues un poco de alerta, ¿no? Un poco de precaución, porque el boom del misterio como elemento lúdico a mí me parece muy bien, de verdad, a mí me parece bien. Y me parece que las ciudades tienen que estar
las casas, las calles, las leyendas, los ritos, la historia. Hay, y lo hemos dicho siempre, toda la vida, nos hemos quejado de la cerrazón que hay en España cuando tenemos más historia que nadie. Pero hay que hacerlo medianamente bien, yo creo, ¿no? Hay que hacerlo no con esta impostura. Hay imágenes del mundillo. Esto que llamamos mundillo del misterio también es muy ecléctico y muy variable y prácticamente casi todo el mundo se conoce, menos yo. Yo toda la gente nueva, pues a mucha no la conozco, evidentemente. Pero ha habido escenas de... No iba a decir Lazarillo de Tormes, pero es que el Lazarillo me cae muy bien. Ni siquiera la picaresca, o sea, de tan chusco, imágenes tan chuscas, y luego silencio absoluto, o sea, es decir, casi nadie dice nada. Y hombre, creo que esto hace bastante daño. Y luego ya si hablamos de las investigaciones en vivo, ¿para qué vamos a añadir algo, no? Ahora los fantasmas depende del color que reflectan. Es como un semáforo. Ahora el fantasma es como un semáforo. Luego los aparatos estos que dialogas con el fantasma. Aurelio, sí, pero en vivo. ¡Wow! ¡Qué miedo! Pues mira, me parece ridículo. Cuando nosotros, por ejemplo, logramos hilar lo que son los campos geomagnéticos, que es algo que se puede replicar. Bueno, cada uno hace las Claro, investigaciones como... sí. Pues me da, o el pues, show, oye, y como yo le viene opino en lo que gana. quiero. Sí, claro. Entonces, el tema es que eso sí me parece las incorporaciones de objetos científicos, ¿no? Para contrastarlo con sorpresa con las visiones. Pero por Dios, que hoy en día yo no pensaba que esto de los buscadores de fantasmas iba a adaptarse en España a ese nivel. O sea, sacaron una especie de frecuencia de radio donde ya no es una psicofonía, que oye, también es verdad que la psicofonía es delicada, de acuerdo, pero que tú ya dialogues en vivo. Aurelio, sí, ha dicho sí. Eres tonto. No, mira, es ya, no sé, no acabo de entender muy bien qué pasa, pero pasa. En Estados Unidos se hacía esto, o se hace, como un puro show, no por una búsqueda real. Bueno, que se adapte en España, bueno, ya cada cual. Pero desde luego, últimamente hay 4 o 5 imágenes de tal bochorno, que es como cuando nace un mundo nuevo y se ve que hay margen, entran muchas personas, muchas con ansia auténtica, es decir, que quieren aprender, quieren hacer, y quizá por las prisas, por la emoción, cometen errores, que todos hemos cometido errores, eso está clarísimo. Pero luego hay avispados que quieren no sé bien qué, ¿no? Es decir, aquí hay margen. Y en España tenemos esa balanza, ¿no? Que ahora mismo hay un interés, incluso por parte de instituciones, y eso está muy bien, en reivindicar la España mágica, la España sagrada, la España misteriosa. Y claro, está llegando alguna gente que yo lo que no entiendo es cómo alguien va a una ruta y no le pide que le devuelva el billete y le da un bofetón. O sea, es que yo no lo puedo entender. Pero, oye, haya cada uno, que es muy libre, pero luego también al que le timan, que no se queje. Porque si está viendo lo que está viendo y accede, y en el fondo lo que quiere es eso, vamos a dialogar con la radio en vivo, Spirit Box. Porque es que cada uno puede comprar, o sea, el que quiera puede comprar un Spirit Box. Vienen todas las páginas pues, chungas de, si le, de internet. si le encanta, pues nada, venga, adelante. De cazafantasmas. Pues bien. Pero es como un aparato de risa. En realidad en estas páginas lo venden como un aparato de... Sí, pégate es que unas es un risas aparato con de los risa. amigos Es que es un aparato de risa. para intentar hacer, pues eso, una investigación en una típica casa a las afueras del pueblo. Y pégate con tus amigos unas risas hablando a través de este aparatito. Es que las páginas donde lo venden es eso. Y es eso lo que te venden. Bueno, de todas Igual formas, que los es colores, que siempre Lo ha debido ser así. Es decir, en el mundo del misterio, y alguien puede decir, oye, vosotros lleváis a una señora que lleva un péndulo. Es verdad. Paloma Navarrete o Aldo. Pero aquí lo interesante es combinar lo que se sabe que ha pasado con su experiencia. Y yo creo que hay sorpresas, porque os lo digo de verdad, no sé qué pasa, que últimamente ha habido varias ocasiones en las que ha conjuntado todo eso. Si encima tienes, por ejemplo, lectura de campos geomagnéticos y de cuestión de pura ciencia y del material, y coincide, a mí eso sí me parece un paso interesante. No sé para qué exactamente, o sea, pero que la sensibilidad de ciertas personas coinciden con alteraciones del terreno que generan habitualmente, según parece, alteraciones, ¿no?, en determinadas zonas de los lóbulos cerebrales y pueden generar visiones. Pero claro, que tú puedes dialogar directamente. Bueno, en el fondo es espiritismo. La Ouija también es algo parecido, ¿no?
En fin, es un mundo muy delicado, pero lo que está claro es que estamos viviendo en ese boom total. Fíjate, uno de los misterios de los que se habla poco, pero siempre hay filmaciones, siempre hay esa familia en pijama o no pijama, esa especie de figura que aparece en mitad de un bosque. Hace poco en es el tema del Yeti, ¿no? Sí. Grabaron a toda una y luego, familia, ¿qué se eran sabe? 6 miembros. Cuando salen estos virales, luego, sinceramente, vale, es lo mismo, ¿no? Es la sociedad del impacto, queda muy impactante. Pero ¿qué se sabe de verdad? Algunos se quedan en el limbo de lo perdido, como aquel libro decía, ¿no? Lo normal hubiera sido que después de esas imágenes hubiera ido un equipo a investigar, ¿no? Las huellas, si ha quedado pelo, porque me imagino que ha quedado pelo, sí, no se sabe absolutamente nada. Son unas filmaciones que dicen que son cámaras de seguridad de parques o de lugares más o menos grandes, pero también en cierta forma controlados. Y que esas imágenes, siempre bastante de lejos, pues que han sido captadas como por casualidad, ¿no? Cuando pasan, se activa la cámara. Es cierto que se han encontrado animales que algunos se creían extintos o que creían que no eran propios incluso de la naturaleza, que no existían. Y sí que es verdad que gracias a esas cámaras nocturnas se han grabado. Tilacinos incluso que creían que no se habían extinguido del todo. Pero en este caso era una filmación, si no recuerdo mal, a pleno día, en la nieve, y eran como 6 personas, 6 yetis en teoría. Yo digo personas porque me estoy imaginando cómo iban vestidos con el disfraz. Y se veía como 2 eran más altos, más grandes, había otro más mediano y luego como los pequeños, ¿no? Toda una familia de yetis. ¿Qué se ha sabido? Nada más. Nada más, o sea, no hay nadie... Bueno, has grabado en tu parque unos yetis, vete a investigar, ¿no? Mide las huellas, qué ha quedado, porque si hay nieve tienes que ver lo que ha quedado, tienes que ver qué ruta han hecho, dónde pueden estar, dónde... Nada, absolutamente nada. O sea, filmas la familia de yetis y no vas a investigar. Raro, Eso es ¿no? el mundo de la viralización, que es otro de los ejemplos de cómo está variando la actualidad. Hay una persona de origen canario, muy interesado en los temas de la criptozoología, es Gustavo Sánchez, que está en la expedición Yeti en Kirguistán, que resulta, claro, es una zona desconocida prácticamente del planeta, es un lugar que el 90% son montañas, y hablan de algunas de las montañas más inaccesibles, miles de kilómetros a la redonda, sin nadie. O sea, el censo es 0. No es que haya un tipo por kilómetro cuadrado, es que es 0 por kilómetro cuadrado, o sea, es increíble. Y se supone que es un lugar, por testimonios, donde aparece el Yeti, el Barmanú, el Almas. Tiene muchos nombres. También aquí tiene un nombre en Kirguistán. Lo interesante es que tenemos aquí a un amigo, un español, que está ultimando una expedición, está recorriendo la zona y ha empleado mucho tiempo y mucho esfuerzo, hay que valorarlo, en hacer una serie de manuales de interrogatorio para hacer una investigación puramente científica, estadística, de si se siguen viendo estos yeti del Kirguistán. ¿Por qué? Porque parece que es la zona más solitaria de todo ese tronco central, de ese Asia central inabarcable, donde podría haber un escondite de este tipo de seres. Hemos podido hablar con Gustavo y ha sido un placer, porque no es tampoco frecuente que un español esté envuelto en una investigación así. Desgraciadamente el último ejemplo fue Jordi Magraner, asesinado cuando creía que estaba muy cerca del Barmanú en Afganistán. Caso terrible de aquel doctor en ciencias valenciano. Gustavo nos habla de este nombre nuevo para la Enciclopedia del Misterio, este ser. ¿Qué diferencias habrá con el Yeti clásico? ¿Qué se está viendo en los últimos siglos en esa zona? ¿Pueden quedar todavía estos hombres salvajes? El Coradam, al parecer, se distribuye principalmente en las cadenas montañosas de la Tien Shan, que son las montañas celestiales, ocupan prácticamente todo el territorio kirguiso. La altura media de Kirguistán es 3.000 metros. Y prácticamente el 90% del país son montañas. El resto, el 10%, son valles, alpinos y algunas planicies, ¿no? Entonces, es un territorio muy difícil de explorar, muy inhóspito, con una densidad poblacional bajísima. Estábamos hablando aquí antes que en Narín, por ejemplo, que tiene una superficie mayor que Holanda, estamos hablando de 46.000 kilómetros cuadrados,
pues hay zonas en que no vive nadie. O sea, no es que estemos hablando ya de una persona por kilómetro cuadrado, es que cero. Es decir, no hay nadie en esas montañas, en esos valles, que por otro lado también no son montañas permanentemente cubiertas de nieve. Es decir, hay valles subalpinos, hay pastos también subalpinos, hay valles fluviales, hay ríos. Es decir, hay un ambiente, un ecosistema que podría albergar a este tipo de animales. Date cuenta que también hay osos, hay lobos, hay gran cantidad de lobos y de osos aquí en Kirguistán. Y está el leopardo de las nieves, un felino hipercarnívoro, pues especialista en cazar animales como las grandes ovejas Marco Polo y los argali. Es decir, hay un ecosistema, hay unas montañas muy agrestes, pero también, digamos, benignas, ya que existe pues una biodiversidad de fauna grande, pues importante, ¿no? O sea, la sensación es que hay una especie de arca de Noé, ¿no? Que ha quedado cerrada en su propio aislamiento y si podéis buscar en internet, fíjate, no sé si puedes hacerlo en tiempo real, uno de los animales más, para invitar a los amigos, ¿no?, que están ahora escuchándonos, uno de los animales más fascinantes de aerodinámica, dicen que de fiereza, más bellos y más contradictorios, porque ¿quién imagina un leopardo polar? El gran leopardo de las nieves. Son preciosos. Es algo espectacular, animal en peligro de extinción, y que precisamente, fíjate qué imágenes, estás poniéndole las imágenes, mira, bueno, es que es impresionante, el leopardo adaptado a los territorios más inhóspitos del planeta. Entonces, unamos lo que es un leopardo, que ya es un hiperdepredador, una genética absolutamente adaptada. Es como el leopardo normal, lo que pasa que blanco y con los ojos azules. Y negro. Blanco y negro, claro, las manchas blancas y negras y ojos azules. Tienen todavía más complexión. Entonces, claro, se ha adaptado a correr por la nieve. Es increíble. Es increíble. Fíjate que hay diferentes zonas, incluso en el Kirguistán. Es maravilloso. Es como un gran gato montés. También se parece un poco al gato montés, con la cara más ancha que el leopardo normal. Es maravilloso. ¿Sabes a qué me recuerda a mí? Un poco a algo antiguo, casi prehistórico. O sea, la propia expresión de ese leopardo es como si fuera un antepasado. Hay una teoría, como mucho más viejo que el otro leopardo, que suele ser, es hermosísimo el leopardo, pero tiene como los belfos más anchos. Hay una expresión rarísima en ese leopardo, ¿verdad? Y hay fotografías que Carmen nos está pasando, que nos quedamos extasiados, de las zonas. Mira la cola que tiene el leopardo de las nieves. Es muy desconocido, ¿sabías? Hay muchas personas que no saben que existe un leopardo de las nieves. Claro, es una especie de fósil. Fíjate la cola que tiene el leopardo de las nieves. Es increíble. Tremendo. Es tremendo. Bueno, pues peligroso, ¿eh? Tú sabes que el leopardo africano es peligroso. Bueno, pues tú eres alguien de Kirguistán, por ejemplo, te ha pillado la nevada y te viene el leopardo con hambre. Y claro, sinceramente, o sea, a ver cómo corres ahí. Es un animal perfectamente adaptado. Bueno, entonces, claro, la teoría, y esto es muy interesante, es se han quedado remanentes absolutamente como joyas de la naturaleza. Tú a Les Lagheim o a cualquiera de nosotros le dices leopardo de las nieves y es como un santo grial de la naturaleza. O sea, es algo, una joya, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿por qué no en el tema del Yeti? Ha podido quedar allí los últimos yetis vivos, efectivamente. ¿no? Si es que existieron algún día. Si es que existieron algún día, que por qué no. Algún tipo de homínido. Es que tampoco se ha encontrado ningún resto nunca que se haya podido identificar. Hombre, como ya sabes, ¿no? La escarapela esa de cabeza. Pero nunca ha habido un esqueleto de un yeti. O sea, y todo lo que ha habido son fraudes, realmente. Claro, también las confusiones, ¿no? Con algún tipo de osos, en algunos casos, yo creo que, o con algún tipo de simio. Sí, Resner decía que era un oso de tipo polar, ¿no? O semipolar, el que había provocado durante muchos años las apariciones del Yeti. Es un tema apasionante, ¿eh? Es un tema muy bonito. Yo creo que con Gustavo habría que invitarle a la vuelta de la expedición, que está ahí y que evidentemente queremos conectar con él porque nos parece emocionante, pero estaremos muy atentos a las noticias. Pero ahí tenemos... Calleja trajo los pelos, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. De lo que creían que podía ser un yeti o por lo menos un mono extraño. Pero no ha habido un extraño. esqueleto. Es raro que no se haya encontrado un esqueleto, fíjate, porque eso... No se ha encontrado. Y mira que se han encontrado fósiles y esqueletos de todo tipo. De todo. Prehistóricos, del oso de las cavernas, del león de las cavernas, de todo tipo. Y de repente del yeti no hay absolutamente nada. Tú sabes en la expo que nos vamos a Burgos, que es muy polar también. Con una buena morcilla se nos quita. Nos encanta. A mí me encanta Burgos. Me encanta, de verdad. Amigos de Burgos,
tenemos muchas ganas de ir, aunque es verdad, y vamos a un sitio, oye, que no va cualquiera tampoco, ¿no? Nuestro abrazo, por ejemplo, al gran José María Bermúdez de Castro, al Fórum del Museo de la Evolución, que vaya la que tienen en Burgos, es un museo maravilloso. Bueno, pues va a ser un lujo, ¿no? Estará, creo que el 3 de marzo, estamos ahí con Noche el del viernes, Misterio. sí. Y en la zona de Burgos saben muy bien, perfectamente, que hay una exposición que tiene elementos, por ejemplo, como la sala de criptozoología nuestra. Creía que me ibas a decir, saben perfectamente en Burgos que tienen un Yeti. Un Yeti. Podría ser, ¿eh? En la Digo. zona de Lerma o Aranda. A lo que voy es que en esa zona de criptozoología, los amigos que vayan a Burgos, como los que están yendo todavía a Toledo, que es toda esta semana, se encuentran con el ¿Sabes qué me león dijo de las Enrique cavernas. ayer? Que a lo mejor se viene a Burgos. A vernos en las Brutal. noches. Brutal. Ya lo que nos faltaba. No. O sea, Como se venga Enrique a Burgos, Burgos, lo subimos. exposición, Morcilla y Enrique. Pero escucha. Tiene un peligro. Como Enrique de Vicente, el maestro, venga a Burgos, yo lo subo. Es cierto, solo para la ovación. Que lo subes donde haga cote. No, al escenario. Al escenario. Solo para la ovación. O sea, que suba, salude como un torero y se va. Y ya está, genial. Bueno, pues... Oye, y si ponemos a Enrique de Yeti como este que ha salido. También. Es Yo he que ha buscado salido... las últimas Madre noticias mía. de Yeti y como... Esto, ¿sabes a qué me recordaba el disfraz que lleva? Bueno, es que tú no vas. Disfraz Pero chungo. a los típicos pijamas que venden ahora en Primark de invierno, que son como, No sé. pues como osos, tigres, monos, Ah, o sí. sea, que son como si gordos, muy gordos, muy gordos. O sea, de como si oferta, es un estuvieras- Yeti de oferta. Bueno, Primark es muy baratito. Yeti Sepu. Pero son de esos para no pasar frío. O sea, antimorbo por completo, pero no pasas frío porque es como Está una muy bien. batamanta gorda, tremenda, de estas ¿Y Alma no típica- tiene de ese? Alma no. Alma No tiene de... Alma se Como ahoga de con Yeti, eso, ya, vamos. ya. Se muere con el calor que hace en esta casa y encima con eso se muere, que va. No. Y Oye. parece eso, y además se le ve andando, si ponen Yeti Massachusetts o Estados Unidos, van a ver el vídeo de esta pobre Es que es reportera que bizarro está total. diciendo, bueno, la nevada del siglo está cayendo y de repente aparece un ser extraño como en pijama haciendo que es el Que, Yeti claro, por la... Es que también son en pijama. Por cierto, hablando de Alma, no sé, puedes verificarlo, pero... Bueno, me- hablando de Alma, me han mandado, a ver si me acuerdo en el Twitter de decirlo, un perro, le han mandado, hecho en crochet, Ah, que nos lo dio Juan ayer, que lo habían dejado en la Expo Qué de majos. Toledo. Bueno, a esta chica, a ver si la localizo en Twitter y le doy las gracias, le ha encantado. Qué Lo tiene en la bien, cama, le ha qué bien. encantado, o sea que es para darle las Bueno, a mí gracias me ha estado- a toda la gente que nos hace llegar un montón de cosas. Bueno, unas gafas, también voy a poner las gafas. es verdad. Unas gafas con ET en las patillas. Impresionante. Con impresionantes. De nuestro amigo Pablo Fuente. Y para Alma, que también la han mandado. Estaba Emoji, ¿no? con- Son sí, las emojis son glasses. Y a Alma le han mandado una que ella, como dice, tiene las patillas cacorrias. Emoji, ¿no? Emoji, Cacorrias, que dice. Sí, son, que son como las cacas estas de- de, de- los emoticonos estos. Y De la verdad. encantan. La El- encantan. y las que lleva Rosa son preciosas, gracias a Pablo, que es un hombre que hace un gran programa, El Respeto es, ¿no? El que hace Sí. él. Y es un gran seguidor de toda la vida. Vuelve a España, ¿eh? Vuelve a Y España. ahora está de máximo dirigente de esta empresa, que oye, por cierto, que nosotros no tenemos nada que ver, pero que nos encanta. Emoji, sunglasses, y Sí, ha mandado nos han unas hecho- pequeñitas para Alma y para nosotros y estamos encantados. Bueno, pues Alma me ha estado pintando la cara con un pintalabios tuyo. No sé si lo has visto la imagen. Sí, he visto que no me ha quedado pintalabios. Como de chamán. Ella también se pintaba, ¿eh? Lo que pasa es que Alma no la sacamos, pero ella se pintaba y, oye, es ponerlo como una gracia, fíjate. Y yo no sé. ¿Lo has puesto? Sí, míralo. En Twitter. Míralo. Es que Para aquí que no veas. tengo Twitter. Para que veas, porque es que yo no sé cuántos llevaba de. ¿Cómo dicen? Me gustas, ¿no? Likes, ¿no? Normal, es que verte con el careta así Sí, pintado. sí, pero es que ha sido un momento y me he quedado mirando hacia el espejo, está hecho en un espejo, y he dicho, oye, pero es que esto es una auténtica pintura prehistórica, es muy de Yeti también, es decir, es muy de, ¿sabes? De Pues ancestraloide. mañana te compro un pijama de Sí, esos del mira, me Primark. compro un pijama del Primark y me pinta la cara mi hija y ya sería fantástico. Bueno, vamos a Que nos ponernos vamos, serios. que nos vamos, Sí, venga. Gustavo nos habla, evidentemente, y siendo ya serios, del recuerdo que cualquier español que tiene que estar en una expedición del Yeti sobre Jordi Magraner.
Una historia muy triste, pero también de búsqueda, y de un hombre que se enfrentó hace 15 años a todo el mundo científico, convencido porque había escuchado el aullar del Barmanú, tenía todos los textos de un montón de personas que en esa zona de Afganistán profundísima habían observado la presencia de este hombre salvaje y estaba convencido de que iba a lograr su objetivo. Y fue degollado, fue asesinado. Claro, yo creo que el segundo expedicionario en una cosa más o menos reglada sobre el Yeti a esa zona de Asia Central es Gustavo. Y el homenaje siempre está ahí. Respecto al Hindu Kush, ahí estuvo Jordi Magraner, un zoólogo valenciano francés, que como yo se interesó por este tipo de leyendas y estuvo viviendo en Afganistán casi 10 años investigando al Barmanu. El Barmanu es el nombre que recibe en Afganistán el hombre salvaje. Puede ser el mismo, digamos, animal que habite aquí en Kirguistán y que obviamente se desplaza por esas grandes cadenas montañosas donde no vive prácticamente nadie, esos grandes valles alpinos, para, bueno, como dices tú, pasar indetectado, y obviamente es una de las regiones del planeta pues más agreste y más despoblada, donde obviamente pues puede pasar perfectamente desapercibido. La logística en estos países es muy complicada, los todoterrenos llegan hasta ciertos puntos, a partir de ahí hay que caminar o hay que ir a caballo, a veces en invierno pues la nieve es muy profunda y posibilita el desplazamiento. Es decir, es una región totalmente perfecta, si yo creo que podemos denominarlo de esa manera, para que cualquier criatura esté ahí campando a sus anchas, ¿no? Esa es quizá la gran teoría, que hay zonas de sombra en el planeta, poco exploradas, poco escaneadas, y que serían el escondite perfecto para esta criatura. Es que este hombre, Gustavo, ha hecho hasta un mapa de avistamientos. Sí, bueno, yo tuve la suerte de conectar, como dije antes, con estos investigadores rusos que llevan ya casi 20 años tras la pista de no solo del hombre salvaje aquí en Kirguistán, sino en toda Asia Central y también en el Cáucaso, donde se han realizado pues importantes expediciones también. Ellos me pasaron un dossier de aproximadamente unos 50 avistamientos para Kirguistán. Vale, yo lo que hice fue, pues, más o menos ordenarlos de manera cronológica. Abarcan desde 1910 hasta el 2008. Hay algunos también un poquito más recientes, pero más o menos hasta esa fecha. Y lo que hice fue, pues, en las diferentes provincias de Kirguistán, que son 7, pues, ubiqué los diferentes avistamientos. De esa manera, pues, tengo más o menos una idea, pues, bastante cierta hacia dónde, digamos, debo moverme, ¿no? Obviamente, esto concuerda de manera perfecta con la parte este del país, la que hace más frontera con China, ya que es la más despoblada. Entonces, obviamente, ahí, digamos que sería el territorio perfecto para que este hombre salvaje pues pasase indetectado, ¿no? A través de también gente local estoy obteniendo más información de otras regiones y de otras cordilleras donde también ha habido avistamientos importantes o números de avistamientos importantes. Y como ya te digo, de esos 50 los he desglosado más o menos por regiones y seguramente me dirigiré a aquellas donde mayor número de avistamientos ha habido, ¿no? La pregunta, yo creo que interesante, podría ser: ¿y cuál es el comportamiento de este ser, de este último Yeti de la Asia Central? ¿Qué cuentan las personas que a Gustavo le están contando a su vez cómo lo vieron? Porque Jordi Magraner llegó a hablar de curiosidad. Es decir, que lo que le diferenciaba a este ser de otros animales era como un instinto un poco humano, de observación, de seguimiento. ¿Pasará también en Kirguistán con este Yeti hasta ahora completamente desconocido? Este ser último de su especie, quién sabe si condenado, ¿no?, a la última extinción de su ramaje a lo largo de la historia, de su individualidad, tendrá también esas ganas de saber por qué ese otro hombre ha invadido su terreno. Se esconderá, pero al mismo tiempo tendrá la sensación de ser vigilante en esas soledades. Habrá zonas donde nadie se encuentre con nadie y solo queden las huellas de estos seres. Bueno, son temas que evidentemente a Gustavo, en la frontera de este lugar, a punto de internarse por esas zonas en busca de ese secreto, ¿no?, de ese anhelo que es el Yeti, le apasionan, pues como a todos nosotros. Bueno, sí, generalmente pues siempre muy esquivo, o sea, muy difícil de observar, en la distancia, siempre se aleja obviamente de la actividad humana.
aunque ha habido ciertos casos en los que ha habido contacto también, ¿no? Al parecer, este hombre salvaje en ciertos momentos siente curiosidad por nuestra propia humanidad, ¿no? Entonces hay algunos pocos avistamientos, algunos pocos casos en los que estos hombres salvajes se han acercado a pequeñas chozas de pastores o núcleos rurales muy aislados, donde a veces roban algo de alimento o se interesan un poco por nuestras actividades, ¿no? Esto denota un poco una naturaleza humana, ¿no? En cierto modo, ¿no? Esa curiosidad de, digamos, explorar pues nuestra vida, ¿no? En cierto modo, esto puede indicar que podríamos estar hablando de algún homínido, algún digamos, antepasado del Homo sapiens, pues que haya quedado de alguna manera aislado en estas regiones tan inhóspitas, tan agrestes, tan desconocidas, y de alguna manera pues haya quedado un poco ahí su evolución como parada, ¿no? Como en estasis, ¿no? Evolutiva, lo que se suele denominar de esa manera, ¿no? Que sea un hombre neandertal, pues no lo sabemos. Que sea algo más primitivo, pues tampoco. Está claro que ese comportamiento indica tal vez algo de naturaleza humana, ¿no? Un animal salvaje, por ejemplo el leopardo de las nieves, que es algo así como un símil, evita todo contacto con el ser humano, ¿no? Bueno, se acerca a los poblados a cazar o a adentrarse en los corrales, de vez en cuando matan algunas cabras, algunas ovejas, pero respecto al ser humano, digamos que se mantiene totalmente alejado, ¿no? De ahí que, digamos, esa curiosidad por la actividad humana podría, de alguna manera, indicar cierta humanidad, ¿no? En este Coradam, en este hombre salvaje centroasiático. El Coradam. Yo creo que tenemos ahí ya una leyenda nueva o una verdad nueva y la sensación de que es más humano que animal. Fíjate, como pasa con todos los yetis, como el Sasquatch, por ejemplo, de los grandes bosques del Gran Norte en Canadá, o el Almas de la vieja Unión Soviética, hay algo, a pesar de su gigantismo y de su aspecto, que lo asemeja más a nosotros que a animales puramente salvajes. Pero él, claro, ponía el ejemplo del leopardo de las nieves. Si está tan aislado y prácticamente es un fósil, es como yo decía, cuando la gente en Burgos vaya a ver el león de las cavernas que tú mencionabas, este también era un mito. Hasta que encontraron los restos. Entero. Pero han encontrado los restos. Han encontrado restos de uno. Dos. Sí, dos. claro. Pero había huesos antes también. Claro. Claro. Había huesos y hay restos congelados. Lo que pasa es que ahora tienen hasta la forma. O sea, ahora tienen esta aerodinámica concreta. No la especulación que siempre hay cuando tú ves un esqueleto e imaginas el cuerpo, ¿no? Es que no se ha encontrado nada. Por eso. Es que no se ha encontrado ni un esqueleto, ni un pie, ni un dedo, o de un simio extraño que pudiera... No hay nada. Sí, pero por ejemplo en Denisova, ¿te acuerdas? Lo hablábamos precisamente con Bermúdez de Castro, uno de los padres de la puerca, en el programa de Cuarto Milenio, en Denisova, que luego tampoco los denisovianos, y fíjate, aquel pulgar, si no recuerdo mal, en un eco de Siberia, es un poco esto, porque era otra raza completamente distinta, de un aspecto medio simiesco, medio humano, que no tiene nada que ver con ninguna de las razas conocidas. Eso no es un yeti. Claro, una raza desconocida que no es ni llena de neandertal. pelo. Eso no podemos saberlo porque, claro, es esqueleto. Por eso. Es Ya, que es muy pero difícil. Algo que pudo aguantar y que Es la que lo evolución raro tiró es por que otros lados. Los que dicen haberlo visto o siempre lo describen como una especie de simio muy grande, ¿no? Y lleno de pelo. Sí. Casi todos los testimonios. Sí. Casi la mayoría de testimonios. Eso será una especie de... Y lo compara con un simio porque va a dos patas, por eso no creen que es un animal. El oso a veces se pone a dos patas y camina a dos patas, y por eso se puede haber confundido también. Pero está siempre entre la duda, ¿no? De qué se ha visto. ¿Es un animal? En un mundo además cada vez más controlado, ¿no? Como Claro. hoy. Bueno, ¿y qué se lleva alguien en una expedición de este tipo ahora en Kirguistán? Parece que los cuadernos son básicos. La forma de interrogar para hacer una afiliación Y es algo básica. para defenderse también, ¿no? A ver, que nos cuente, Gustavo. Inicialmente tenemos planeada una expedición para aproximadamente una semana o dos. Date cuenta que es difícil de precisar porque el tiempo es, digamos, todavía invierno aquí, hace mucho frío. Por ejemplo, ayer habían temperaturas de menos 10 grados aquí en la capital. Imagínate ya adentrarte
al interior, donde el viento sopla, donde están las montañas todavía llenísimas de hielo y de nieve, con temperaturas de hasta menos 30, menos 40. Entonces, en lo que el tiempo nos dé una ventana, digamos, de posibilidad vamos a intentar llegar hasta la región de Narín, que comentábamos al principio, con la frontera con China, y explorar ciertas cadenas montañosas muy, muy aisladas. También lagos alpinos que hay allí, espectaculares, para de esa manera intentar, pues, un poco ya ir conociendo el territorio del hombre salvaje y empezar a entrevistar, como decía, a esos pastores y a esa gente que tiene un conocimiento, pues, ancestral sobre este tema que obviamente tanto nos interesa, ¿no? En busca de la última bestia, entre comillas, de la humanidad, o del último ser perdido, el último de un linaje que quizá dominó esas partes del mundo y ahora ya ve cómo su territorio se extingue y su vida y como si fuera un recuerdo, una fantasía. Ahora el Yeti, como otros mitos o no, gravita sobre la mente humana desde hace muchos siglos y nadie lo despeja tampoco. Y como decías tú, cada semana, como si fuese un proceder del inconsciente colectivo, como viral, como broma, pero todo el mundo diciendo, queriendo en el fondo, que el Yeti no sea una fantasía, sino que sea algo más, ¿no? Se han hecho ya casi recurrentes esas filmaciones de coche, nieve y por la carretera que se te cruza el Yeti. Es un clásico como La chica de la curva ya, ¿no? Sí, desde ahí ya... Queremos la humanidad, que el Yeti exista. Sí, lo que pasa que ahora mucha gente busca un viral, ¿no? El que su vídeo se convierta en viral. Entonces ya te digo, disfraz, noche, sitio más o menos con nieve, vas tan campante como que no pasa nada, casualidad que vas grabando con una cámara y se te cruza un Yeti. O sea, es súper complicado verlo y a ti se te cruza por delante del coche. Ya. Es como que se te cruce un actor importantísimo, imagínate. ¿Te acuerdas de aquella película? Me pareció muy interesante, que era Cadena de Favores. Que era un niño que entraba como en una especie de, no sociedad secreta, sino conocía a un montón de gente que simplemente hacía una buena acción porque sabía el lema, muy de todas las filosofías un poco luminosas, ¿no? De que si tú das, recibes. Lo que tú das, vas a recibir. Lo que tú te quedas, lo que tú engañas, lo que tú con tu avaricia al final te va a ser quitado de una forma o de otra, ¿no? Era el niño del sexto sentido, que creo que fue el segundo éxito, que claro, después del relumbrón del sexto sentido, pues lo tuvo difícil, pero era una película bonita, yo la recuerdo así, vamos, que era esta cadena de favores y que las personas, como si fuera una cuestión piramidal, pero a cambio de nada, se ponían a hacer buenas acciones. Y entonces la idea era cambiar el mundo. Si tú haces un favor, otro te lo hará, a cambio de nada. Y verás cómo te lo acaban haciendo a ti. Era una película interesante. Bueno, pues me cuenta el amigo Javi Pérez Campos que hay un célebre actor que está generando una especie de pequeña revolución muy curiosa, un poco bizarra, pero curiosa, que es Bill Murray, el de los cazafantasmas. Y el amigo Bill Murray... Hicieron la segunda parte, ¿no? Hace poco, no tuvo ningún éxito, ¿no? No, yo no he llegado a verla, ¿eh? No, pero era con chicas, ¿puede ser? Sí, se cambian todo, era algo tienen raro, que ser... ¿no? No sé, hay cosas... Mira, justamente hoy me han traído una camiseta de Zara de Ghostbuster con el fantasma, con la foto del fantasma y la prohibición. Y la prohibición, sí, que es un sí, icono del siglo de los 80, ¿eh? Por eso, como me acordaba Absolutamente. de eso, digo, mira, voy a pedirle, me lo ha traído justo hoy. Bueno, pues el Tao de Bill Murray. Y está generando... El perro Tao. Sí, no, el Tao por el Tao. Está generando... pues, por el Tao como una filosofía, sí, ¿no? claro.
está generando muchas opiniones. Alguien pensó que se había vuelto loco este actor, que se había vuelto loco porque había empezado a hacer cosas que parecían incomprensibles. Hombre, cara tiene de... Sí, siempre ha sido, sí, ¿no? sí, Un sí, poco sí, piraillo. sí. Vamos a ver qué nos cuenta Javi Pérez Campos, que sería otra de las partes de sus crónicas de Estados Unidos, ¿no? Esto está generando, como digo... ¿Ha estado con Murray? No. Pero ya lo que le faltaba, ha seguido el fenómeno un poco, ¿no? Y además, Javi, tú sabes que es un tipo que yo le admiro mucho en el sentido de que siempre está buscando historias, pero no solo por el hecho, digamos, de producir elementos de investigación, ¿no? De nuestro campo como oficio, sino que está siempre a la caza de cosas que le enriquezcan mentalmente, que le sorprendan para un crecimiento interior, ¿no? Y entonces, claro, esto le ha sorprendido mucho. Dice, y que esto hay que saberlo. Es raro, ¿eh? Pero hay que saberlo. Hay un fenómeno sociológico y mental que puede gustarles a los oyentes de Dos en la Noche. Y yo creo que sí. El tráfico de Nueva York circula a toda velocidad por la Quinta Avenida. El semáforo lleva varios minutos en rojo, haciendo que el tumulto de gente que espera para cruzar se haga cada vez mayor. Tú estás comiendo unas patatas fritas cuando de pronto un extraño mete la mano en la bolsa y te roba una. Lo miras, te encuentras con un rostro que conoces a la perfección, lo has visto 1000 veces. Te guiña un ojo y te dice que nadie te va a creer. Entonces vuelve a perderse entre la multitud, y tú te quedas absolutamente descolocado ante la situación más absurda que probablemente hayas vivido nunca. El extraño que acaba de robarte una patata es Bill Murray. El actor empezó su carrera muy joven, trabajando en programas como Saturday Night Live. Sin embargo, es en 1984 cuando llega a ser mundialmente conocido gracias a su papel en Los Cazafantasmas. Los Cazafantasmas fue un verdadero éxito. Se convirtió en la segunda película más taquillera del año y provocó que durante aquel Halloween un ejército de niños saliera a la calle vestido con mochilas de protones. Peter, a las 13:40 en una sala de la Biblioteca Pública de Nueva York de la Quinta Avenida, 10 personas han presenciado una aparición aeroflotante de un torso completo vaporoso. Ha derribado libros desde 6 metros de distancia y a la bibliotecaria casi le da un infarto. Spengler está allí. Ha medido las valencias psicoquinéticas y casi le explota el aparato. Se le ha torcido la aguja. Estamos a punto de conseguirlo, lo presiento. Pero antes del estreno, Murray sabía que eso iba a ocurrir y que desde ese momento podría hacer la película que quisiera. Es más, podría hacer cualquier cosa que quisiera. Pero también sabía que aquel fenómeno social podría haber acabado destruyendo su verdadera forma de ser, aumentando de manera exponencial su ego. Así que, en lugar de quedarse en Estados Unidos para regodearse en el éxito, decidió abandonar el país e instalarse en París. Una vez allí se matriculó en literatura francesa y filosofía en la Sorbona, y conoció a alguien que cambió para siempre su vida, y también, de paso, la de aquellos que han tenido la suerte de encontrarse con él. Georges Gurdjieff era un gurú que fundó el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre. Su idea fundamental es que la mayoría de las personas, aunque vivan despiertas, en realidad están dormidas por dentro, y que había que hacer lo posible, cualquier cosa que estuviera en tu mano, para hacerlas despertar. Así, Murray decidió utilizar lo que mejor se le daba, la improvisación. Desde entonces, siempre lleva una chocolatina en el bolsillo, porque dice que ofrecer un trozo es la mejor manera de empezar una conversación.
Año 2005. Joseph Davenport está en la puerta de un bar de Charleston, en Carolina del Sur, fumándose un pitillo, cuando de repente Bill Murray pasa por delante, le quita el cigarro y le da una calada. Antes de desaparecer, repite su mítica frase, casi como si fuera un mantra: nadie te va a creer. Navidad de 2013. Murray entra en distintos portales para dejar unas tarjetas en los buzones. Es su particular forma de felicitar la Navidad a perfectos desconocidos. Una tarjeta con su cara en la que ha escrito Murray Christmas. Cuando le preguntan por qué hace estas cosas, él se limita a responder: porque me da la gana. En 2002, durante un torneo de golf, el actor se queda sorprendido al ver cómo Sarah Peterson, una niña de 11 años, llora desconsolada porque ha perdido a sus padres. Murray la coge en brazos, la sube a un árbol y la subasta al público. Todo el mundo estalla en carcajadas, incluida la niña, que después le cuenta a sus incrédulos padres que ha subido a un árbol con Bill Murray. Y entre todas las formas posibles de improvisación, hay una que gusta especialmente al actor: la de acudir a fiestas a las que no ha sido invitado. En 2008, un grupo de estudiantes quedó alucinado al ver cómo Murray entraba en la fiesta de Halloween que había organizado. Dave Summers, el anfitrión, sacó una conclusión muy particular de aquel momento: no esperes a que Bill Murray te invite a una fiesta. Móntala tú e igual aparece. Ah, Bill Murray. ¿Está bien? Ahora estoy jodido. Lo siento, no sabía que era usted. Vengo de jugar al golf en el Riviera. ¿Ha sido llegar y jugar? ¿No había nadie? Para eso lo hacemos. Le adoro, Bill. Le adoro. Gracias. Hizo lo mismo en 2006, pero en este caso los invitados estaban tan borrachos que nadie podía mantener una conversación seria con él. Así que, como era un piso de estudiantes, decidió ayudarles con la limpieza y fregó la interminable pila de platos que había acumulados en el fregadero. Según él, era la mejor forma de contribuir en esa fiesta. Durante una entrevista, aseguró que la moraleja que él pretende transmitir con esto es que si aguantas hasta muy tarde, pueden ocurrir cosas mágicas. A veces ocurren situaciones divertidas. Una vez entré en un taxi con un conductor que era saxofonista. Le pregunté cuándo ensayaba y él me dijo: no sé, conduzco unas 14 horas al día. Yo le pregunté: ¿y dónde está tu saxo? Me contestó: en el maletero. Era muy obvio, era como 2 y 2 son 4. Paramos, abrimos el maletero y entonces le dije: bueno, yo sé cómo conducir un coche. Y el tipo no solo tocó durante todo el viaje a Sausalito, que es un largo camino, sino que además paramos e hicimos una barbacoa. El tipo tocaba como si estuviera en un asador pintoresco de Oakland. Eran como las 2:15 de la mañana y yo le dije: relájate, hombre, tienes la maldita trompa esa y estamos bien aquí. Así que mientras él tocaba, la multitud se preguntaba: ¿qué demonios hace ese tipo blanco tocando esa cosa? Fue genial, se convirtió en una noche muy bonita y creo que todos deberíamos hacer algo así. Si hubieseis visto ese momento, hubierais dicho: eso es. El efecto que conseguía con estas frases era pura magia inmediata. Todo el mundo alrededor terminaba llorando de la risa, pero Murray siempre conservaba su cínica expresión, con rostro serio y media sonrisa. Sabía que se había salido con la suya una vez más. Ahora, el periodista Gavin Edwards ha recogido miles de anécdotas similares a esta en un libro llamado Cómo ser Bill Murray. En él se deduce que el actor ha sido visto en todas partes del mundo, incluso en pueblos deprimidos de Indonesia. Da igual quién lo haya visto, los testigos son de lo más variopinto, pero hay algo en común. Murray siempre intenta hacer del mundo un lugar mejor.
Oye, pues parece muy bien, porque en el fondo se ha convertido en la leyenda urbana de he visto aparecer este famoso actor como se cuenta de tantos personajes célebres, ¿no? Lo que pasa es que ya hay algunas fotografías de novios, por ejemplo, casándose y Bill Murray por detrás. Sí, justo lo han captado en el momento. Pues está como un cencerro, ¿no? Pero como un cencerro. Pero como un cencerro, pero con una mente Majete, positiva, ¿no? total, Claro. ayudando a la gente. Y como decía él, el Tao es como conectar con lo que de verdad importa. Es decir, con momentos un poco de alegría en un mundo tan desquiciado y tan desquiciante. Tiene como 10 mandamientos que recoge su libro. Dice, los objetos son oportunidades. 1. 2. La sorpresa es oro. Lo fortuito es una langosta. Está bien. Dice, invítate tú a la fiesta. Es decir, cuélate tú en las fiestas, no hace falta que te inviten. Asegúrate de que todos los demás estén invitados a la fiesta. La música une a la gente. Sé generoso con el mundo. 7. Esa es buena, ¿eh? Sé generoso con el mundo. 7. Buena frase. Insiste. 8. Conoce tus placeres y sus parámetros. 9. Tu espíritu seguirá a tu cuerpo. Y 10. Mientras la Tierra siga dando vueltas, haz algo útil. Jolín, pero es bonita esas frases, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser Bill Murray y no ir de gurú de aquí te voy a arreglar la vida porque yo tengo la luz, pues me parece muy interesante. Es un poco el efecto aquel de cadena de favores. Haz que la gente pase un buen rato pudiendo estar solo pensando en tu dinero, en tu trabajo y en tu, ¿no? Y yo creo que me parece un personaje interesantísimo. Javi Pérez Campos estaba fascinado con el libro y es las estrellas que en vez de irse por el camino de la egolatría o la destrucción o el ensimismamiento, pues pensaban simplemente, porque tenían de base ese aspecto cencerril, ¿no?, que hace falta, en voy a generar buen rollo a mi alrededor. Parece una tontería, pero luego hay que hacerlo. Y me parece también que es bonito que haya personas de su calado, sobre todo en los 80, y que se mantengan fieles a ese Tao cotidiano de la calle, ¿no? Oye, sí, Javi está tal. Me veo a Javi apareciendo en las fotografías, casándose y Javi por detrás. Mira, Van a aparecer fotos en internet ya de el nuevo Bill Murray español, que va a ser Javi Pérez Campos, y saliendo colándose en las fiestas de estudiantes borrachos. Es genial, y es genial. Yo creo que es bueno que haya gente así, de verdad, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a la frialdad, ¿no? También estaría de las bien estrellas. Diego haciendo lo mismo. Diego le pega mucho. O sea, está en una boda, ¿no? Y de repente Diego, con el resto de palomitas o no sé. Sí, tenemos varios compañeros que Santi también le pega bastante. Sí, o sea, el Santi serio, de repente detrás de típico foto de boda en Parque del Retiro, lago. Sí. Y como en la barca Santi detrás. Pero Bill Murray, o sea, aparecen como un fantasma, ¿no? O sea, aparecen como detrás, como si fuera el o que no estaba ahí, una ¿no? cara. En fin. Hablando de Diego, hay un hallazgo. Diego es un hallazgo. Sí, por supuesto. En el Amazonas se habla mucho, ¿no?, de una especie de Nazca que la gran jungla verde había tapado durante siglos y que había unos mensajes tipo Palpa Nazca o Arica o de Chile, de Perú, de otros lugares debajo. Es decir, que las culturas americanas de un parámetro desconocido también habían utilizado todo eso de dibujos hacia el cielo. Son las figuras de Acre, por ejemplo, en Brasil, pero parece que hay nuevos e interesantes descubrimientos. Y Diego nos lo quiere contar como última crónica y que ya casi despidiéndonos en esta semana llena de informaciones, como veis, de todo tipo. No solo sobre hombres salvajes, sino también sobre hallazgos arqueológicos de primer nivel y que están ocurriendo ahora y que parece que la selva entera, partes de la selva inaccesibles hoy, estaban marcadas las zonas con una serie de rudimentos para ser observados pues por dioses, ¿no? Me parece interesante. Quizá en toda América se utilizaba esa especie de pictograma hacia el cielo. No lo sabemos. Lo que sí sé es que Diego no puede empezar mejor su crónica. No puede haber mejor cronista porque sobre ese infierno verde, aunque no estaban los signos en aquel momento, hubo un gran comunicador que nos contó a España, ¿no?, lo que eran, quizá yo seguramente de niño, la primera vez que vi esas imágenes tremendas de la potencia de la Amazonía, serían con este episodio concreto que vais a escuchar.
Todas las orgullosas ciudades cargadas de historia, de arte y de cultura, todas las orgullosas cuencas mineras y fabriles, todo este hormiguero que de alguna manera ha gestado la civilización, sería engullido, tragado, sin dejar prácticamente rastro, por una selva cuyos árboles más grandes llegan a los 100 metros de altura. Es un mundo que no sé por qué, en las novelas y en los libros de aventuras y de ficción, se la conoce con el nombre del infierno verde. Han pasado 37 años y gran parte de ese infierno verde, la vastísima selva tropical que en 1980 recorrió Félix Rodríguez de la Fuente, ya no existe. El Amazonas, aunque todavía puede considerarse uno de los grandes pulmones del planeta, lleva décadas siendo pasto de una voraz y salvaje deforestación. Esa tragedia ecológica, que lo es, sin paliativos, permite descubrir de vez en cuando sorpresas que habían permanecido ocultas bajo la densa vegetación durante miles de años. Esta semana, los medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos la mayoría de diarios generalistas de nuestro país, recogían una información sobre el descubrimiento de hasta 450 geoglifos. 450 misteriosas estructuras, perfectamente visibles hoy en día, que ocupan 13.000 kilómetros cuadrados en el estado de Acre, en pleno territorio brasileño, y cuyo descubrimiento, lejos de ser actual, se remonta en realidad a la década de los 80 del siglo pasado, cuando la imparable explotación del caucho los dejó al descubierto. La noticia, por tanto, no debería ser un descubrimiento que no es tal, sino la publicación de un nuevo estudio, eso sí, que acaba de aparecer en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences. La investigación realizada por científicos brasileños y británicos atribuye el origen de estos geoglifos a una larga tradición agroforestal y a una gestión de recursos que alteró la composición del bosque de bambú autóctono a lo largo de los milenios. Es decir, para que todos lo entendamos, el nuevo estudio derrumba como un castillo de naipes la hipótesis, hasta ahora aceptada, de que el hombre jamás alteró el ecosistema de la selva hasta nuestros días. Es más, se han encontrado pruebas de que los pueblos indígenas ya explotaron la selva mucho antes de que los europeos llegasen al continente, aunque obviamente de manera mucho más sostenible. La incógnita principal, sin embargo, continúa sin ser resuelta, porque todavía hoy nadie ha sido capaz de arrojar luz sobre la función para la que fueron diseñados estos geoglifos que tienen entre 2 y 8 metros de profundidad y casi 5 de anchura. Há grande possibilidade de Rio Branco se tornar ponto atrativo, porque existe público que vai a Nazca visitar os geoglifos de lá, e que isso bem trabalhado poderia também se transformar numa indústria turística, numa indústria receptiva aqui no Acre, porque eles são realmente muito interessantes, têm chamado a atenção de toda a imprensa do mundo. Paleontólogos como Alceu Ransi abogan por potenciar la zona como un foco de atracción turística, lo acabamos de escuchar. Bueno, para ello será necesario pensar en cómo hacerlas visualmente accesibles para el público, porque hablamos de unas marcas que muestran distintas formas geométricas, pero que solo pueden ser contempladas en toda su magnitud desde el aire. Precisamente por eso resulta llamativa la ausencia total de cerros o de colinas cercanas. Pensemos, Iker, Carmen, que, valiéndose del color ocre natural de la tierra en aquella región, sus constructores debieron diseñar dibujos muy llamativos en su día y perfectamente identificables desde el cielo, como si fuesen canales rojos atravesando interminables campos verdes. ¿No? Auténticos faros o señales en la tierra, pero entonces, ¿quiénes estaban destinados a contemplar las figuras hace 2000 años?
En el terreno, hoy reconvertido en grandes extensiones de pasto para el ganado, no hay restos de objetos y tampoco se ha encontrado rastro alguno de posibles aldeas cercanas, razón por la que los investigadores han descartado en principio que estas figuras fuesen levantadas a modo de defensa. Se inclinan más por interpretarlos como lugares de reunión y por otorgarles un sentido chamanístico, ritual o religioso, todavía desconocido, pero que compartirían, por ejemplo, con las conocidísimas líneas de Nazca. Y si la función de los geoglifos continúa siendo un misterio, no lo es menos su extensión. Nadie sabe todavía hasta dónde llegó la civilización responsable de estas zanjas excavadas en la tierra. Su rastro se pierde hacia el este, bajo la espesa capa de vegetación todavía intacta del infierno verde. Probablemente, y por desgracia, es muy probable que el tiempo nos proporcione la respuesta, al menos, a esta pregunta. Conclusión inmediata. Gran parte del continente americano estaba dibujado para el cielo. En casos como el de Acre, sin ni siquiera promontorios o elevaciones, es decir, que no veían lo que estaban haciendo. También hay que decir que, en comparación con Nazca, claro, Nazca es una maravilla de primer nivel y de una precisión asombroso. Es que esto, al final, lo que hacen ahí. Dicen, ¿no?, de crear un turismo como en Nazca para... Lo que pasa es que aquí se van a ver círculos cuadrados y octógonos. O sea... Que es interesante, porque significa que hubo un trabajo, imagínate, en esas condiciones. Visualmente no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Figuras geométricas. Son figuras geométricas que tienen su misterio, que nadie que está en Nazca diciendo también que las no. hay. Sí, lo que pasa es que en Nazca hay unas figuras tremendas, la del astronauta, la del colibrí, la de la araña. Claro, es que estás viendo... misteriosas. Otro tipo de cosas. Estás viendo un mensaje. Y aquí lo que estás viendo es una especie como de que no sabes si incluso eso era como algo estructural formal, o sea, que servía para algo. Y Nazca está claro que era como una especie de proyección de muchas almas convencidas de algo, de un contacto de algo. Claro, y además son parece mucho más que la sugestivas, técnica ¿no? no es la misma, ¿no? No, porque el terreno tampoco es el mismo. Por eso, ¿no? que es diferente y a lo mejor tienen hasta diferentes usos o diferentes utilidades. Ahora, lo que es raro es que gran parte del continente americano, en muchos países, existía esta extrañísima tradición de hacer grandes composiciones que parecían extrahumanas dedicadas a los dioses, ¿no? Sí, de las últimas teorías decían que es que en este caso que no hay promontorios ni hay grandes sitios desde donde mirar, ¿no?, las creaciones, que más bien eran después de la toma de ayahuasca o de algún tipo de planta alucinógena, pues que hacían esa especie de dibujos cuando estaban en esos estados alterados de conciencia. Aunque no los pudieran visualizar desde un sitio alto, al parecer en esos estados alterados de conciencia sí, que ellos como que se extraían del cuerpo y los veían desde arriba. Por eso no era... Lo mismo que se ha dicho de Nazca, igual. Entre 127.226 teorías, lo que significa, 2 puntos, que ni idea. Exacto. Bueno, pues... Pero son teorías que se van... Es interesante. La deforestación ha tenido por lo menos un detalle bueno, ¿no?, con la humanidad, que es revelarle un secreto que estaba bajo el pasto verde inmenso y que no se veía. ¿Ocurre en otros puntos del mundo? ¿Ocurrirá que hay, por acción del hombre, tesoros totalmente desconocidos? Bueno, como hemos hablado de los 80, y qué potencia tenía la canción de Ghostbusters, de Bill Murray, vamos a acabar el programa con un homenaje ochentil total. Es que yo, no sé, porque tengo yo una especie de... Siempre, y no sé dónde viene eso, por un poco los héroes caídos, ¿no? O las personas que tuvieron éxito y que luego lucharon, pero se convirtieron un poco en malditos, ¿no? Y no lograron volver a tener esos éxitos. Siempre me ha llamado mucho la atención esa pelea. Y claro, en los hits que dieron la vuelta al mundo, bueno, ahora parece que con internet y demás, incluso grupos de los 80 tienen como un revival, ¿no? Y la gente vuelve a... Pero durante mucho tiempo estaban marcados con los grupos de un solo éxito, ¿no? Uh-huh.
En los 80 hubo muchos grupos que toda la canción nos suena, nos lleva directamente en un viaje al pasado, nos podemos ver casi ahí, pero nunca más se supo, ¿no? Como un misterio. ¿Tú sabes quiénes eran los Baltimora? ¿Ves? Es que ves películas y oyes cosas muy extrañas. Bueno, Baltimora, ¿no? Y ahora gran parte del público de 2 en la noche Universo creo que le ha dicho, ¿pero qué es esto? Y ahora voy a poner una música y se va a producir ese ensalmo que solo es posible con la música. De momento como que no te suena, pero vas a ver. Esta no es de lo de las bicicletas o de algo así, ¿no? No. Baltimora, Tarzan Boy. Ese movimiento de dedo hacia arriba y movimiento de cadera es muy ochentil. Me ha parecido siempre buenísima esta canción. ¿De qué parte de tu memoria sacas de repente ¿No esto? decía el gran Félix ahora mismo el infierno y la jungla verde? Pues Tarzan Boy. Esto lo conviertes de repente en lo más moderno que hay. Acuérdate del estribillo. Pues será de los estribillos más reconocibles y nadie sabe quién lo cantaba. Tipo con gafas. Ahora viene. No se comió mucho tampoco la cabeza, No, eso sí. Pero mira. ¿A que sí? ¿A que es el viaje en el tiempo? Totalmente. Final del 84, principio del 85. Impresionante. Tarzan Boy. Y con esta música ochentera os dejamos, porque sabéis que este es un popurrí siempre extraordinario, raro, donde cabe de todo, y ha habido muchas informaciones interesantes. Oye, que he encontrado a la señora que ha hecho el perrito. ¿Ah, sí? Sí, pues venga, se llama Ana María. Bruja Verde en el Twitter, @brujaverde7. Y ha estado en la exposición, está aquí con Nosferatu, dice que impresionante, y darle las gracias de verdad, porque el perrito que tiene en su perfil es el que le ha mandado a Alma. Y es un trabajo, vamos, meticuloso y precioso. ¿Cuántos artistas, ¿Cuántos artistas? El mundo tiene esperanza con tantos artistas. Ostras, Tarzan Boy, lo acabo de poner, es terrible. Es terrible. Es como un aparecido. Totalmente. Es como un zombie. Totalmente. Hombre, el pobre Baltimora, tampoco te pases.